Hola, hoy es un día sumamente especial. Estamos celebrando los 167 años de aniversario de la escuela sabática. Es impresionante ver cómo Dios ha bendecido y ha guiado a su iglesia. Somos privilegiados al contar con un folleto de estudio conocido como el Seminario Mundial. De ahí la importancia de contar con una lección de escuela sabática en nuestras manos y estudiarla con el objetivo de aprender y desaprender muchas cosas para mejorar en nuestra vida espiritual. Te motivo a seguir espigando algunos buenos principios que valgan la pena conservar durante toda la vida. Bien, durante esta semana hemos estudiado acerca de la familia. La familia es nuestra primera aula de estudios, de aprendizaje y enseñanzas. Sin embargo, no existe estudios, enseñanzas y aprendizaje sin comunicación. La comunicación es el canal por la cual fluye la educación. Podemos ver que la comunicación en la familia se vive todo el tiempo. La comunicación que se dé en el hogar será la educación que los niños recibirán desde sus más tempranos añitos. No se puede subestimar. La influencia de la familia nos hace lo que somos. Todo lo que los padres hablan, el niño escucha. Es por eso que en el hogar debe comenzar a escucharse temas sobre la bondad de Dios. Los cantos y las oraciones deben ser acerca de la grandeza de Dios. Eso le ayudará al niño a crecer en la fe desde la cuna y llegar hasta la tumba. El texto clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Y la palabra de Dios dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Durante la mayor parte de la historia humana, la educación se impartió en el hogar, especialmente durante los primeros años de vida. La familia es la primera escuela que imparte una educación que nos prepara para la piedad, la estabilidad emocional y relacional, las actividades intelectuales y el bienestar físico. Los padres son los maestros. El hogar es el aula y los niños son los alumnos. En esa aula debe escucharse los cantos espirituales, las oraciones y la lectura de las escrituras. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte conoceremos de la primera familia. En la segunda parte exploraremos de la niñez de Jesús. Y en tercer lugar, veremos el papel de los padres, todo en el contexto de la educación. Vamos a la primera parte. Se honra a Adán, Eva, Caín y Abel como la primera familia de este mundo. Ellos ya no se encontraban en el jardín del Edén, pero todavía podían verlo desde lejos, porque estaba vigilado por el centinela angelical
que tenía una espada de fuego en su mano. Por otro lado, las Escrituras no dan muchos detalles acerca del tipo de educación familiar que se impartía en los primeros días de la historia humana. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubo educación, porque la educación ya estaba expresada antes de que nuestros padres desobedecieran a Dios, su maestro por excelencia. Adán y Eva eran hijos de Dios. Como sus alumnos, ellos habían recibido todas las instrucciones de las verdades eternas. Ahora, lo que Adán y Eva recibieron de su padre, tenían que transmitirlo a sus generaciones venideras, comenzando con sus hijos. Adán y Eva tenían delante de sí una grande y privilegiada responsabilidad. Se habían llegado el momento de hacer de su familia una escuela. Los niños son curiosos y mientras van creciendo hacen un sinfín de preguntas. Ya te imaginas las preguntas que le habrán hecho sus niños a Adán y Eva. Y por supuesto, cada pregunta requiere una respuesta. Pero no solo eso, también demanda paciencia, tiempo, preparación y saber escuchar. Caín y Abel seguramente habrán deseado saber por qué no se podía ingresar al jardín del Edén, por qué había ángeles cuidando, por qué ellos se encontraban en un lugar incómodo y espinoso. Sea lo que fuese, ellos deseaban aprender tantas cosas que apreciaban día a día. En esa perspectiva, podemos estar seguros que sus padres, como sus primeros maestros, les contaron que el jardín del Edén había sido su primera morada, y lo perdieron por desobedecer la orden de Dios, y como fruto de esa decisión, ahora se encontraban fuera de ese lugar bonito. Pero también les hablaron de la esperanza que se les había prometido. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo un día vendría para rescatarles de la condición del pecado. Mientras llegaba ese momento, toda la familia fue enseñada a atesorar el amor de Dios en sus corazones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Además, aprendieron de que el mundo entero sería redimido de la maldad, y por fe tenían que creer en la provisión que Dios haría para salvarles. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estos maestros enseñaron a sus hijos de la creación, del pecado, de la ley de Dios, de la fe, del amor, del plan de salvación y redención. Y según Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 4, podemos suponer que aprendieron el significado y la importancia de las ofrendas como parte de su educación familiar con respecto al plan de salvación. La primera familia era una escuela.
Ahora vamos a la segunda parte del estudio. Exploremos de la niñez de Jesús. Bueno, las Escrituras nos dan muy pocos detalles de la infancia de Jesús. Gran parte de esos años siguen siendo un misterio. Sin embargo, gracias al carácter de sus padres terrenales, María y José pueden ayudarnos a explorar algo de la infancia y de la educación temprana de Jesús. ¿Qué nos dicen los siguientes versos acerca de María? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sigue diciendo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora este otro versículo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y la narración continúa. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora veamos qué dicen los siguientes versos acerca de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sigue diciendo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Tanto María como José eran personas fieles que procuraban vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Eso se ve en lo que hicieron. Todo lo que Dios les dijo, así lo hicieron. Eran personas obedientes, justas, puras, consagradas y dependientes de Dios. No solo fueron buenos padres, también fueron buenos maestros para el niño Jesús. En relación a la educación que María le dio, la pluma inspirada declara, su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. De ahí, a pesar de todo el empeño y esfuerzo que María y José colocaban para instruir al niño, había muchas cosas de su hijo que ellos no entendían, porque Jesús poseía conocimiento y sabiduría divinos que sólo el Señor le había impartido. Jesús es el gran maestro, porque desde pequeño era un gran alumno. ¿Te acuerdas de aquel encuentro entre el preadolescente Jesús y los doctores de la ley judía durante su visita en Jerusalén en la Pascua? Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas, y sin embargo, su comprensión de las profecías
excedía mucho a la suya. En ese reflexivo niño Galileo discernían a alguien muy prometedor. Desearon asegurárselo como alumno, con el fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos que una mente tan original debía estar sometida a su modelo. Jesús tenía una curiosidad y una sed del conocimiento de Dios. Jesús era un oyente atento. Jesús hacía preguntas. Jesús era un aprendiz activo, no solo pasivo. Jesús no era explosivo al ofrecer respuestas. Esto y tantas otras cosas más de la educación del niño de Jesús desarrollaron la resistencia que necesitaría cuando, como adulto, sería acusado y sentenciado a la muerte. Pero Jesús, que desde su niñez había estado hablando de Dios, jamás podía ser intimidado. Finalmente, veamos acerca del papel de los padres. Los padres tienen una gran responsabilidad. Mira, cada padre es el jefe de la familia y la familia es el semillero de la iglesia, de la escuela y la sociedad. Y cada madre tiene el papel más importante en toda la sociedad. Ella tiene la influencia de formar la personalidad, el carácter y el temperamento del hogar. La epístola a los Efesios nos brinda más detalles de las funciones de los padres para la educación de los hijos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo con su comportamiento y su forma de ser. Entonces, tengamos en cuenta las siguientes declaraciones. En primer lugar, cada familia es una escuela. Cada hogar es un aula, donde los padres son los primeros maestros del niño. En segundo lugar, la comunicación, el diálogo y el comportamiento que hagan o expresen los padres maestros debe ser para edificar la vida de sus estudiantes, nunca para destruir. Ese es el consejo bíblico. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas, ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y en tercer lugar, el amor debe reinar en el aula de la familia. La esposa, maestra,
debe estar sujeta al esposo maestro, y el esposo maestro debe amar a la esposa maestra. Este patrón está establecido para todas las familias en todo el mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar el temor del Señor, la total y amorosa devoción y sumisión solamente a Dios. Sin embargo, cuando sean adultos, los hijos tendrán que responder por sí mismos ante Dios. Así que, para fomentar una buena educación en el aula de tu familia, plantéate algunas preguntas de cómo mejorar la enseñanza para tus hijos. ¿Con qué frecuencia, como padres, comparten asuntos de corazón con sus hijos? ¿Se sienten seguros sus hijos para compartir esperanzas, temores y problemas con ustedes? Como padres, tratan continuamente de afirmar los aspectos en que les está yendo bien a tus hijos, o tus hijos solo escuchan críticas cuando cometen un error. ¿Son pacientes cuando tus hijos tropiezan al aprender nuevas actividades o responsabilidades? ¿Guían con cuidado a sus hijos para que tengan una relación con Dios o simplemente fuerzan la instrucción religiosa? ¿Han dedicado tiempo a prestar atención exclusiva a sus hijos? ¿Juegan con ellos? ¿Aplican la disciplina en un ambiente tranquilo y controlado o en forma impulsiva en medio de la frustración y la ira? Los padres, como maestros, tienen que dejar el libro de texto para tomar un descanso de las tareas y pasar tiempo de calidad con sus hijos. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño. Y por eso, ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico, mental y la educación moral. Compartan sus responsabilidades en la educación de sus niños. Esfuércense constantemente para actuar juntos. Entréguense a Dios y pidan ayuda para sostenerse mutuamente. Cuénteles a sus niños de todas las cosas que el Señor ha hecho por ustedes a lo largo de toda su vida. Canten himnos espirituales, oren y estudien las Escrituras con ellos. Háblenles de las promesas fieles y verdaderas de nuestro Dios, antes de que salgan de casa, después de ingresar a casa y antes de que vayan a dormir. Y ten la seguridad de que el Espíritu Santo escribirá los mandamientos, los preceptos y los estatutos de Dios en el corazón y la mente de tus hijos, y estarán atadas en sus manos y en sus cuellos. Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.